Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a continuar con el conjunto de números complejos. Vamos a comenzar con su representación gráfica. Hasta el momento nosotros estábamos trabajando con los números reales y nos bastaba con una sola recta. En este caso, al trabajar con números complejos, vemos que tenemos una componente que es real y otra componente que es imaginaria y que están diferenciadas. Por lo tanto, no nos va a bastar una sola recta para poder representar a este nuevo conjunto de números. Es decir, que vamos a tener dos rectas, una horizontal y una vertical, quedándonos así un plano complejo. La componente A, que dijimos que es la componente real, va a estar ubicado en el eje real, que va a ser el eje horizontal. Y la componente imaginaria, que es B, va a estar representado en el eje imaginario, que va a ser el eje vertical. Si a este número complejo lo puedo representar en un plano, quiere decir que lo voy a poder expresar de forma cartesiana, es decir, como si fuera un punto, con dos componentes. La primera componente va a ser la parte real, la segunda componente va a ser la parte imaginaria. Ahora, cuando representamos este número complejo, no solamente va a estar representado por un punto, sino que este número complejo va a estar representado por un vector. Este vector es aquel que tiene inicio en el 0, 0 y su extremo va a estar en el punto AB. Por lo tanto, a cada número complejo le corresponde un vector en el plano. Vemos de manera general el siguiente complejo. Z es igual a A más B. De forma cartesiana lo vamos a denominar AB. La primera componente, que es A, es la parte real, la segunda componente, que es B, es la parte imaginaria. Dijimos que el eje horizontal es el eje real y el vertical es el eje imaginario. Y yo tengo que representar a mi vector, a mi número complejo Z, que va a estar representado por un vector que tiene origen en el 0, 0, y tiene extremo en el punto AB. Bueno, trabajemos ahora con los siguientes números complejos. El primero es el 2 más 3i. Forma cartesiana será el 2, 3. Y cuando yo lo represento, será un vector que comienza en el 0, 0 y tiene extremo en el valor 2, 3. Este de acá, su parte real es 2 y su parte imaginaria es 0. Por lo tanto, podemos ver que este vector, como no tiene parte imaginaria, queda superpuesto con el eje real. Siguiente vector. Tengo 1 menos 2i. Componente real es 1, componente imaginaria menos 2. O sea que va a ser 1 y menos 2. El vector comienza en 0, 0 y termina en el 1 menos 2. Siguiente vector, menos 3i. Este vector no tiene parte real, o sea que será el 0 menos 3. Como no tiene parte real, es un vector que está superpuesto con el eje imaginario. Siguiente vector, menos 2, menos 2i. Es decir, el menos 2 menos 2. Menos 2 parte real, menos 2 parte imaginaria.
Siguiente vector, nuevamente es un vector que no tiene parte imaginaria, es -3. Por lo tanto, queda superpuesto con el eje real. Es el -3, 0. Siguiente, -3 más i, es el -3, 1. -3 de parte real, 1 de parte imaginaria. Y el último, el vector i. Como no tiene parte real, queda superpuesto con el eje imaginario. Va a ser el 0, 1. Entonces, como conclusión de esto, podemos ver que los que tienen tanto parte real como parte imaginaria, que en este caso están en color rojo, no me quedan superpuestos en ninguno de los ejes. En cambio, a aquellos que les falta o la parte real o la parte imaginaria, es decir, que es nula la parte real o la parte imaginaria, me va a quedar superpuesto con alguno de los ejes. Si es nula la parte real, queda superpuesto con el eje imaginario. En cambio, si es nula la parte imaginaria, me queda superpuesto el vector con el eje real. Ahora, si al número complejo yo lo estoy asociando con un vector, a este vector se le puede calcular el módulo, es decir, la distancia o la longitud de todo este vector, de todo este segmento, o la distancia del 0, 0 a el punto final, el punto extremo de este vector. Es decir, tengo mi vector genérico, mi número complejo genérico, que es el a más b. Comienza en el 0, 0 siempre y termina en el a, b. Tiene extremo en el punto AB. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Cuánto mide este segmento? Es decir, necesito saber el módulo de mi complejo Z. Al módulo se lo llama ρ y se lo representa con esta letra, o también se lo puede escribir como módulo de Z. Significan las dos cosas. Lo que me está pidiendo es calcular esta distancia del 0, 0 al punto AB. ¿Cómo voy a hacer para trabajar con esto? Lo que voy a tener que hacer es pensar en el triángulo rectángulo que se forma. Tengo como base de mi triángulo rectángulo la longitud de 0A, es decir, que todo esto vale A, y después tengo el otro cateto que tiene como altura B. Y yo lo que quiero calcular es este segmento. Por lo tanto, lo que tendría que calcular es la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa. Como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, se va a aplicar en este caso el teorema de Pitágoras por trabajar con un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo, ρ, que es el que quiero calcular, o el módulo de z, como quiera, es la hipotenusa. Entonces ρ al cuadrado es igual al cateto a al cuadrado más el cateto b al cuadrado. Al despejar ρ, paso este cuadrado como raíz y me queda que ρ, o sea, el módulo de z, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Lo vemos con un ejemplo en particular. Vamos a trabajar con este número complejo, que es el 3 más 4i. Antes de calcular el módulo, vamos a repasar algunas cosas que ya vimos en el video anterior. Por ejemplo, quiero calcular el opuesto de este número complejo. El opuesto es cambiarle de signo a cada uno de los términos, es decir, calcular el opuesto a cada uno de los términos de mi número complejo. Por lo tanto me queda -3 menos 4i. Fíjense que
El opuesto del complejo es aquel que está ubicado en la misma recta, pero en dirección opuesta. Bueno, vamos a trabajar ahora con un ejemplo. Tenemos el número complejo 3 más 4i. Antes de calcularle el módulo a este complejo, vamos a calcular algunas cosas que vimos en el video anterior como para repasar. Tenemos, bueno, como ya dije, nuestro z que es 3 más 4i, que ya está representado, 3 parte real, 4 parte imaginaria, lo represento con un vector que comienza en el 0, 0 y tiene extremo en el 3, 4. Voy a calcular su opuesto. Su opuesto es el opuesto de cada uno de los términos. Entonces, si este 3 era positivo, me queda negativo, y este más 4i me queda como menos 4i. O sea que el opuesto será menos 3 menos 4i. Observen que el opuesto será aquel vector que comienza en el 0, 0, y en este caso termina en el menos 3 menos 4. Y si miramos bien, este vector y su opuesto están ubicados en la misma recta, pero tienen sentido contrario. O sea que cuando yo represento a un vector y su opuesto, van a estar ubicados siempre sobre la misma recta, pero van a tener sentido contrario, sentido opuesto. Ahora, el conjugado. El conjugado era dejar la parte real tal cual está y calcularle el opuesto al término imaginario. Entonces me queda 3 menos 4i. El conjugado va a ser aquel vector que comienza en el 0, 0 y tiene como extremo en el 3 menos 4. El conjugado no está ubicado en la misma recta, pero podemos ver que es simétrico con respecto al eje X, o mejor dicho, al eje real, al eje horizontal. Bueno, entonces ahora sí, vamos a calcular el módulo de nuestro número complejo z. Calculamos el opuesto, el conjugado, que quedó acá escrito como 3 menos 4. Y bueno, tengo que calcular el módulo. El módulo dijimos que se representa como ρ, o puede ser también escrito como entre barras, que significa el módulo de z. Y el cálculo va a ser la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, al sumarlos me da 25, y cuando calculo la raíz cuadrada me da 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quiero calcular el módulo a el opuesto? Tendría que hacer la primer componente al cuadrado. Es 3, pero negativo ahora. Menos 3 negativo al cuadrado. Me queda positivo, así que sigue siendo 9. La segunda componente es menos 4, pero cuando lo elevo al cuadrado me sigue quedando positivo. O sea que el cálculo va a ser el mismo. 9 más 16, que me da 25, raíz cuadrada de 25, 5. Y lo mismo sucede con el conjugado. ¿Qué pasa con el conjugado? Yo hago 3 al cuadrado, me da 9, menos 4 al cuadrado, por elevarlo al cuadrado me sigue quedando positivo, va a ser 16, y 16 más 9 me da 25, su raíz cuadrada es 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo calculo el módulo de un número complejo, el resultado será el mismo que su opuesto y su conjugado.